23 de abril se celebra el Día del Idioma Español en nuestro país y también es muy importante esta celebración. El Instituto Inmaculada Concepción lo ha celebrado de una buena manera con todos los alumnos, maestros y participaciones de distintas índoles. La licenciada Lidia Carolina Rosales es la directora de este centro educativo. ¿Con qué objetivo han celebrado este día? Gracias, querido Tato, por siempre estar aquí en la familia Inmaculada Concepción. Pues hoy estamos culminando un proyecto sobre el idioma español. Durante la semana pasada estuvimos en diferentes actividades con el objetivo de desarrollar e incrementar también ese amor por la lectura, por la escritura, por el buen escribir también, a través de oratorias, a través de poesías, a través de bombas, a través también de actividades como contar cuentos, narrar un cuento, escribir un cuento, hacer concursos de ortografía también. De canto, de canciones. Nuestros alumnos estuvieron participando en diferentes actividades, la elaboración de murales en los cuales se enfocaron en los diferentes actores, ¿verdad?, como escritores reconocidos de nuestro país. Y es por eso que hoy reconocemos a través de todas estas actividades la importancia que tiene nuestro idioma español y también de aprender a escribir, aprender también a leer, a analizar, a tener un punto crítico y analítico, a llevar a través de la lectura nuestra imaginación, porque nos cambia de pensamiento, de acciones, ese actuar que nosotros nos enfoca, ¿verdad?, cuando leemos un libro y no digamos, ¿verdad?, ese conocimiento que nos deja. ¿De qué manera se motivan a los jóvenes para que ellos puedan seguir estas enseñanzas y también que no pierdan la costumbre de leer y también de seguir este hábito en todas estas generaciones? En nuestro centro educativo pues siempre tenemos el hábito de la lectura a través de una actividad que llamamos el control de lectura, que lo hacen en la clase de español, también teniendo estos espacios de aprendizaje como son los talleres, los programas en referencia, ¿verdad?, a nuestro idioma para cultivar esa buena gramática también, esa buena redacción, esa buena ortografía y también la caligrafía. Agradezco a la coordinadora de este proyecto, la licenciada Kenzie Barahona, que tuvo una ardua labor junto con los alumnos, y hoy pues este bonito proyecto se culmina con la premiación a través de diplomas, de premios en efectivo, también con pequeños obsequios que se le dan a nuestros estudiantes. Nos encontramos con el padre Ramiro, que vino a celebrar esta gran fiesta de San Marcos en esta capilla de San Marcos. Así que estamos, a pesar de la calor, ¿verdad, padre? Estamos muy contentos y muy felices de esta gran celebración de este santo que nos enseña mucho, ¿no?, el segundo libro del Evangelio. ¿Qué nos comenta, padre? Pues como has comentado, hemos venido con mucha alegría y con mucho entusiasmo a celebrar la fiesta patronal de esta capilla y comunidad de San Marcos, un gran evangelista, como todos nosotros sabemos, un hombre que conoció a los apóstoles, que los trató, y bueno, de los primeros cristianos, de los primeros discípulos del Señor, un gran modelo para nosotros como evangelizador y como santo. Y bueno, pues contentos de celebrar con esta comunidad de San Marcos su fiesta patronal y también hacerlo con otras personas o miembros de otras capillas. Entonces, pues ha sido algo muy hermoso, acompañados también del coro de cursillos, de los coros de la parroquia que nos ayudan, se solidarizan en estas fiestas patronales. En las capillas donde no tienen un coro,
Entonces ha sido algo muy hermoso realmente. Y teniendo la visita de aquí de San Lorenzo también, que se hizo presente en esta comunidad. Sí, hay varias personas de San Lorenzo, algunas que viven allá pero que son precisamente de esta comunidad, entonces vienen a celebrar a su santo patrono en su capilla y nos alegra pues que ellos vengan. Eso ha enriquecido la participación en esta Santa Misa, en esta fiesta patronal. Entonces nos da gusto, alegría pues ver a niños, ver también a hombres, a mujeres, algunos adolescentes y jóvenes, sobre todo adultos. Pues hoy esta capilla es pequeña ciertamente, pero se ha llenado con la participación de todas estas personas. Nos quedamos con ese mensaje del Evangelio el día de hoy: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Sí, es un mandato, una invitación que Jesús nos sigue haciendo a todos nosotros, y hermosamente el Evangelio de San Marcos termina hoy diciendo: y ellos, a los discípulos a los cuales Jesús les pidió que fueran a proclamar el Evangelio, dice, ellos fueron y anunciaron el Evangelio, es decir, ellos cumplieron su tarea. Los apóstoles, las primeras generaciones de cristianos, muchos de los cuales son mártires, pues cumplieron su tarea. Ahora esa tarea se extiende también a todos nosotros, y el Señor pues nos da ese mandamiento, ese mandato misionero de ir a los jóvenes, a todos los miembros de nuestra comunidad parroquial, a los miembros de cada una de las comunidades de nuestra parroquia. Nos envía el Señor nuevamente y constantemente a llevar el Evangelio a los rincones de cada comunidad y a los rincones de nuestra comunidad parroquial. Gracias, Padre Ramiro. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ya está oscureciendo, entonces si encienden las luces de allá atrás, les agradecería mucho. Ustedes me ven a mí,
porque aquí hay luz, pero yo ya no les veo porque está, eso es, está mejor. Muy bien. El calor ese sí no nos lo vamos a quitar de encima un rato, así que el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Queridos hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, deseamos de todo corazón que el gozo pascual, la alegría auténtica y la paz que procede de Cristo resucitado habiten en sus corazones, estén presentes en sus familias y reinen también en esta comunidad cristiana que hoy celebra con amor, con fe y con gratitud su fiesta patronal. Con esta solemne Eucaristía, unidos a la Iglesia Universal, celebramos hoy a San Marcos, patrono de esta comunidad y uno de los 4 evangelistas, como todos ustedes lo saben. Queridos hermanos y hermanas, San Marcos, a quien hoy celebra la Iglesia, nosotros que somos la Iglesia, fue y es todo un personaje importantísimo en la Iglesia primitiva. Algunas cosas las saben ustedes, tal vez otras cosas no. Por ejemplo, saben perfectamente que es el autor del segundo evangelio. Primero es el evangelio de San Mateo, después el de San Marcos, San Lucas y el último de ellos, San Juan. No están en orden de importancia, ni mucho menos. Cada evangelio es muy importante. San Marcos, desde la antigüedad se le ha reconocido a este evangelio, segundo evangelio, se le ha reconocido a San Marcos como el autor de este evangelio. Sabemos nosotros que consta de 16 capítulos, es muy breve, vale la pena que a raíz de esta fiesta patronal lo leyéramos, lo meditáramos y conociéramos un poco más este evangelio. San Marcos era primo de Bernabé, que también será agregado al número de los apóstoles, no los primeros 12, pero después se agregan algunos, como San Pablo, es apóstol, y también a Bernabé se le considera apóstol, aunque fueron discípulos del Señor que se agregaron un poco más adelante. San Marcos pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén y, como todos ustedes saben, acompañó a San Pablo y a Bernabé en sus misiones, en sus 3 viajes apostólicos, en algunos de ellos, mejor dicho, no los 3, pero estuvo con ellos en algunas de sus misiones. Y después acompañó también a Pedro en sus visitas, en su misión, le acompañó, le escuchó sus predicaciones, e indudablemente el convivir con San Pedro y con San Pablo le sirvió todo ese material para elaborar el evangelio que nosotros conocemos. San Pedro lo llama, en la primera lectura lo hemos escuchado hoy, lo llama su hijo, porque así lo quería. Le acompañó incluso a Roma, donde también estuvo con San Pablo y con San Pedro. Entonces es todo un personaje. Y la tradición nos dice que fundó la iglesia de Alejandría y muy probablemente ahí murió mártir un día como hoy, un 25 de abril, por eso es que le celebra la iglesia en esta fecha, porque la tradición, alguna tradición, dice que murió mártir en esta fecha. Muchas ciudades y comunidades cristianas lo celebran hoy como patrono. Entre todas esas comunidades, ciudades y comunidades, descuella mucho la ciudad de Venecia, que está en Italia, quien lo eligió como su patrono y también construyó en su honor una bellísima catedral que lleva precisamente este nombre, la Catedral de San Marcos, que es bellísima y que es preciosa. Las lecturas que hoy hemos escuchado, queridos hermanos y hermanas, son muy importantes, obviamente. En la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, el apóstol nos invita
a reflexionar en varios temas, diversos temas, pero inicia hablando acerca del tema de la humildad, que en su trato mutuo esté siempre presente el tema de la humildad, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, dice, ante el Señor y también ante los demás. Qué bonito es hablar de la humildad, pero qué difícil es vivirla. A veces nos invade pues la soberbia, el orgullo, algunas otras cosas, pero la Iglesia siempre a través de, obviamente Jesús, pero también los apóstoles, sus discípulos, nos invitan siempre a ser humildes, a ser sencillos, a no dejarnos dominar por la arrogancia, por la soberbia, por el orgullo, a no humillar a los demás, pues con los dones que Dios nos ha dado, pero también a saber pedir perdón y reconocer nuestras faltas cuando las hemos cometido. Es una invitación pues que el apóstol nos hace a todos nosotros, a ser humildes, a ser sencillos. Dejen y también otra invitación importantísima, dice el apóstol, nos invita a confiar en el Señor. Dice, Él cuida de ustedes, tengan confianza en Él, ¿sí? Dejen en sus manos todas sus preocupaciones. Con mucha frecuencia nosotros venimos a la iglesia, a misa o en nuestras oraciones, acudimos al Señor, a la Virgen María, a los santos, pidiéndole que remedie nuestras necesidades y poniendo en sus manos nuestras preocupaciones. Hoy el apóstol nos invita a trabajar este tema, ¿verdad? A no dejarnos dominar por nuestras preocupaciones, a convencernos de que el Señor está pendiente de nuestras necesidades y que Él cuida de cada uno de nosotros. Eso es también importante, la humildad y la confianza pues en el Señor. Y en el Evangelio hemos leído un trozo del Evangelio de San Marcos, precisamente el final de su Evangelio. Nos habla el Evangelio de hoy de la ascensión del Señor a los cielos, cuando el Señor ha terminado ya su peregrinación en este mundo, cuando ha terminado ya su misión, les ha hablado a los apóstoles, los ha formado y entonces regresa al cielo para estar a la derecha del Padre, para regresar, subió al cielo, la ascensión del Señor a los cielos. Pero antes de Jesús irse, da el mandato misionero: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es un mandato que Jesús da a sus discípulos, pero sus discípulos también somos nosotros. Hay discípulos del pasado, del presente y del futuro. Y estas palabras, este mandato misionero, Jesús lo dirige a todos sus discípulos, de tal manera que nosotros tenemos que sentirnos aludidos profundamente. Todos nosotros estamos llamados a evangelizar, a llevar el Evangelio, la buena noticia a los demás, hablar de Jesús, hablar de la salvación, hablar de la vida eterna. Eso es evangelizar. Entonces Jesús da este mandato, no es una sugerencia, es un mandato. Jesús habla en imperativo: vayan o id por todo el mundo, ¿verdad? Es un mandato que Jesús da pues a sus discípulos. Y sabemos ustedes y yo que la tarea de la iglesia es la evangelización. Nosotros existimos, ¿sí? Dios nos ha dado la vida principalmente y fundamentalmente para que, siendo bautizados, vayamos nosotros a evangelizar a los demás. Y hoy el mundo, la iglesia, nuestros alrededores, nuestras capillas, siguen teniendo necesidad del evangelio, de la predicación, de la evangelización. ¿Y quiénes van a evangelizar al mundo de hoy? Nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, con nuestros pecados, pero somos bautizados, somos discípulos y misioneros del Señor y estamos llamados a llevar el evangelio a los demás. Esta es nuestra identidad.
El cristiano es misionero, es evangelizador. San Marcos es un evangelista, pero también un gran evangelizador. Ha evangelizado, fíjense, él no se imaginaba hasta dónde iba a llegar su influencia o iba a llegar la predicación de su predicación, y ha llegado hasta nuestros días a través de su evangelio. Entonces nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar la influencia o lo que nosotros hagamos por los demás, pero ciertamente puede llegar a muchas generaciones o algunas otras generaciones. Nosotros hay que sembrar y el Señor levantará la cosecha, el Señor dará sus frutos, pero nuestra tarea es la evangelización. La iglesia tiene esta tarea, evangelizar, ¿sí? Bueno, quisiera terminar con unas palabras breves sobre la importancia que tiene la fiesta patronal que hoy estamos celebrando. Yo sé que ustedes saben muchas otras cosas, pero les comparto una reflexión sencilla sobre este tema. Al celebrar hoy la fiesta patronal de esta querida capilla y comunidad de San Marcos, además de felicitarles por su fiesta patronal y por el trabajo y agradecerles el trabajo apostólico que han realizado y todavía realizan en bien de los habitantes de esta comunidad de San Marcos, deseo recordar junto con todos ustedes que las fiestas patronales, tanto de las parroquias como de las capillas que conforman estas parroquias, están llamadas, estas fiestas patronales están llamadas a convertirse en momentos adecuados de fiesta, de alegría y de sana convivencia, pero también han de ser momentos privilegiados para la evangelización de las personas que conforman estas comunidades, pero que también vienen de otras comunidades, ¿sí? Es un momento importante para evangelizar y para catequizar. Y catequizamos de muchas maneras. Catequizamos a través del canto, catequizamos a través de la palabra de Dios, a través de la celebración de los sacramentos, a través de nuestra presencia. De muchas otras maneras nosotros catequizamos y evangelizamos. La presencia de los adultos, de los papás y de los abuelos es una catequesis perfecta para los niños, para las nuevas generaciones. En fin, de muchas maneras podemos y debemos catequizar a los demás. También quiero señalar que la fiesta patronal representa una extraordinaria oportunidad para profundizar en el conocimiento del santo patrono de la comunidad. Más aún, necesitamos conocer más la vida de los santos y de las santas, porque ello nos va a ayudar muchísimo a ser mejores cristianos, mejores discípulos del Señor, porque los santos y las santas son auténticos discípulos de Jesucristo. Y entonces nosotros necesitamos conocerlos, conocer su vida, profundizar su vida para imitarlos y también ser nosotros mejores cristianos. Es pues una oportunidad importante para profundizar en el conocimiento de nuestro santo patrono y proponernos imitarlo en sus múltiples virtudes, principalmente en el celo por llevar el Evangelio a todos los hombres y rincones de la tierra. Jesús les dijo a sus discípulos eso: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las gentes, a todas las naciones, en todos los rincones. Nosotros no podemos ir a África o Asia, pero necesitamos evangelizar nuestras comunidades. Los apóstoles evangelizaron las comunidades, los primeros cristianos llevaron el Evangelio a todos los lugares a donde iban siendo perseguidos. En la diáspora, aquello que se conoce como la diáspora, se fueron los cristianos a muchas comunidades y llevaron el Evangelio y fueron formando nuevas comunidades. Hoy nuestras comunidades, nuestro país, nuestra iglesia, nuestras capillas tienen necesidad del anuncio nuevamente del Evangelio. ¿Y quién va a anunciar el Evangelio? Nosotros. Debemos hacerlo nosotros, ¿sí? Grandes, pequeños, medianos, todos nosotros bautizados estamos llamados a predicar nuevamente el Evangelio
porque hoy hay naciones que eran muy cristianas hace algunos siglos y que hoy se han alejado de Dios y de la iglesia. Hoy muchas familias y muchos hermanos nuestros, vecinos de nuestras comunidades, se han alejado de Dios y de la iglesia, y es necesario que anunciemos el evangelio todos nosotros. La fiesta patronal también, queridos hermanos y hermanas, es un momento adecuado para pedir la poderosa intercesión de nuestro santo patrono por las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y también por las necesidades particulares más apremiantes de todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas, conocer más profundamente la vida de los santos nos debe conducir a imitar su vida, sus virtudes, su amor a Dios y su entrega a la Iglesia. Al conocer e imitar su vida, estamos prestando atención a la invitación que Jesús nos ha hecho a todos nosotros. Sean santos como yo soy santo. Cada 25 de abril se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, ocasión propicia para conocer la realidad de Honduras en relación al abuso sexual del que son objeto muchos niños y niñas. Oscar Paz, gerente nacional de programas técnicos de prevención de violencia de World Vision, comparte esas cifras. El problema que está afectando fuertemente en el país del abuso sexual infantil. En Honduras, cada 4 horas se reporta un caso de abuso sexual infantil. Según datos que maneja World Vision, recopilados con la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos, solo en el año 2022 se presentaron más de 3.000 denuncias, lo que refleja un 20% de incremento en comparación al año 2021. Además, se destaca que el 90% de las denuncias de abuso sexual están sucediendo en los círculos familiares. En tanto, Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza, considera que se debe fortalecer las leyes para proteger a nuestros niños, ya que siguen siendo olvidados. Porque sí se crean las leyes, pero la implementación de estas, que se pongan en práctica, es nuestra mayor incidencia, ¿no? El de que la ley del Cigadena, que tiene que ver con todo lo que es la garantía de derechos de los niños, por un lado, lo otro que tiene que ver con la ley de desplazamiento forzado, que haya también ese cumplimiento, esa aplicación de esta ley es importante para nosotros. Para hacerle frente a esta lamentable situación, Visión Mundial y otras instituciones lanzaron la campaña en beneficio de este sector, la cual lleva por nombre Transforma tu Mundo. El padre Juan Antonio Hernández, formador del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, se refiere a cómo transformar esta realidad desde la familia. La familia, en primer lugar, representa un espacio que es co-creador desde la Biblia, ¿no? Y creo que no solo es co-creador de vida, ¿no? Sino es co-creador de sueños, de ilusiones, de fuerza, porque es allí esos valores, son allí donde esos valores adquieren un sentido para nuestra vida. La población infantil más afectada de abuso sexual sigue siendo las niñas, aunque en los últimos años también se han registrado niños menores de 5 años víctimas de esta aberración. El llamado es a los padres de familia para que aprendan a identificar los signos o señales que les pueden dar sus hijos antes de que estos lleguen a tomar una mala decisión que puedan acabar en suicidio, señalan las autoridades de Casa Alianza. El martes 25 de abril a la 1 de la mañana, el Poder Ejecutivo aprobó la Ley de Justicia Tributaria y ese mismo día, a las 12 del meridiano, fue enviado al Congreso Nacional para su aprobación total. Pero fue hasta ayer a las 7 de la noche que el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, mencionó ante el Pleno que ya tenía este anteproyecto, el cual fue entregado a los jefes de bancada. Asimismo, formó una comisión para su estudio. El presidente Redondo detalló que antes de su aprobación escucharán a los diferentes sectores, en principal al sector empresarial.
al sector empresarial que no ha tenido una sola exoneración, porque los queremos escuchar a ellos. Queremos saber también qué piensan ellos del tema de las exoneraciones. Organizados o no, pero queremos escucharlos. La parlamentaria por el Partido Libre, Silvia Ayala, es parte de esta comisión de estudio que designó el presidente Redondo para la aprobación de este anteproyecto de ley y expresa que pedirán que se tengan propuestas claras al momento que se entre en discusión para reformar algunos artículos de esta normativa. Sino que nos digan respecto a este artículo, creemos que quedaría mejor redactado si se realiza, si se contempla de determinada forma, o sea que tengamos propuestas concretas de cómo podemos mejorar este proyecto de ley que ha sido enviado por el Ejecutivo. La diputada por el Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, amplía que antes de aprobar esta norma la analizarán muy bien, ya que no aprobarán una nueva normativa a la carrera. Tenemos mucho trabajo y yo lo único que espero es que en este Congreso no pretendan aprobar ese proyecto de ley a matacaballos, porque hay mucho que revisar, mucho que estudiar y sobre todo esa es una ley secundaria y si viene adjunta a esa ley secundaria una reforma constitucional, tenemos que hacer primero la reforma constitucional. Los miembros de esta comisión estarán a cargo del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, y ya iniciaron ese estudio de esta propuesta. En tanto, Dulio Medina, presidente del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, Prograno, detalla que temen que este proyecto les afecte. La importación de maquinaria dicen que tiene que pagar impuestos, que antes no se pagaba. Los insumos agrícolas ahora van a pagar impuestos, que antes no se pagaba. De repente nos puede impactar en una forma negativa, más de lo que estamos sufriendo los otros productores. Yo creo que había que verla aplicado la ley, pero en una forma más consensuada. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Paola Díaz, sigue insistiendo que antes de la aprobación de esta ley se debe hacer esa sociabilización. Se debe evitar cometer el error que se cometió cuando se derogó la ley del empleo por hora, donde no hubo una socialización y luego las consecuencias de la economía tan inestable que tiene nuestro país, pues se ven impactadas de forma negativa. Son 41 artículos que se deberán analizar, y de estos, el número 1 dice textualmente que el objetivo de la presente ley es promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración. Es uno de los principales que detallan varios sectores que sería lo contrario, que alejará la inversión y traerá más desempleo. Asimismo, el capítulo 4, en su artículo 33, que menciona de las reformas a la ley del impuesto sobre la renta, es otro de los numerales que han detallado que se deberá analizar para no afectar al sector empresarial y que a la larga el que salga más dañado sea el pueblo. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que ya fue entregada a la Secretaría del Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria a través de la respectiva carta que lo comprueba. Mientras esto sucede, las discrepancias entre el gobierno y la empresa privada continúan. Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, sostiene que se perderán una gran cantidad de empleos y que se alejará la inversión nacional y extranjera. Muy probablemente se van a emigrar. Nicaragua tiene mejores o iguales beneficios de los que tiene Honduras. El Salvador está dando nuevos beneficios fiscales a inversiones intensivas en tecnología y Guatemala incluso tiene una mejor economía y más estable que la de nosotros. Por lo tanto, Honduras no es competitivo a nivel regional y son los regímenes fiscales la única opción que tienen los inversionistas para llegar. Tenemos que mejorar los regímenes fiscales, pero también los otros aspectos para hacer competitivo al país. Cristian Duarte, subdirector del Servicio de Administración de Rentas, es enfático al referirse a esta pérdida de empleos que denuncia el COEP y detalla qué regímenes especiales seguirán para quienes ya han adquirido este beneficio. Porque la Ley de Justicia Tributaria lo que busca es eliminar la corrupción público-privada que se legalizó. Busca eliminar los abusos
que precisamente han beneficiado a un pequeño segmento de la empresa privada. Por el contrario, la ley lo que propone son regímenes altamente competitivos en la región, con estándares internacionales incorporados, que lo que van a hacer es atraer más inversión, van a fomentar el empleo y van a desarrollar la industria nacional. Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, explicó que la socialización no implica que se deban aceptar todas las observaciones que se hagan a esta legislación. Creo que es que también el término socialización ha sido malentendido, en el sentido de que socializar no quiere decir que usted va a aceptar todos los argumentos de la otra parte. En este caso, el gobierno ha incorporado en la nueva versión del anteproyecto varias observaciones de la empresa privada, pero no las puede incorporar todas porque desnaturalizaría el proyecto de ley. Las zonas francas y el régimen RINDE son las nuevas propuestas para esta ley de justicia tributaria presentada en el Congreso Nacional. Promoción de la unidad y transparencia fueron los temas al centro del discurso del Santo Padre a los miembros de la Papal Foundation, organización caritativa que asiste al sucesor de Pedro en el cumplimiento de su misión, y a quienes recibió en audiencia el viernes 21 de abril. En su discurso a los 150 miembros de esta fundación pontificia, Francisco le recordó que Pedro fue llamado por el Señor durante la última cena en presencia de los demás apóstoles para confirmar a los hermanos y actuar como signo visible de unidad en la Iglesia. De esto deriva la responsabilidad compartida por algunas organizaciones que asisten al Papa en el cumplimiento de su misión. A la luz de la responsabilidad por la unidad confiada a Pedro y a sus sucesores, el pontífice les propuso reflexionar sobre dos aspectos de su colaboración con la misión del Papa. El primer aspecto que destacó fue el de la promoción de la unidad. Lamentablemente, dijo el Papa, en nuestros días vemos cómo la unidad de la Iglesia está herida por la división y el diablo, señaló, es especialista en luchar contra la unidad. Cioè spesso causato dall'influsso di ideologie e movimenti che Esto se debe a menudo a la influencia de ideologías y movimientos que, aunque a veces tienen buenas intenciones, acaban fomentando partidos y grupos en las que todos desarrollan un cierto complejo de superioridad a la hora de entender la práctica de la fe. Esto se ve agravado por la aplicación de terminología mundana, especialmente política, al hablar de la Iglesia y de la propia fe. Soprattutto di tipo politico, quando si parla della Chiesa e della fede stessa. Sobre este aspecto, el Papa Francisco recordó que San Pablo ya había prevenido a la Iglesia naciente contra estos instrumentos de división que rechazan la naturaleza de la Iglesia como unidad en la diversidad. Motivati da una fede sincera, dal vivo desiderio di aiutare gli altri, i membri della Papal Foundation. Motivados por una fe sincera y un vivo deseo de ayudar a los demás, los miembros de la Papal Foundation se elevan por encima de estas divisiones sectarias y promueven la unidad mediante la generosa financiación cada año de numerosos proyectos y becas de estudio que proporcionan una ayuda vital, sin prejuicios ni discriminaciones, a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Con gratitud por su testimonio en este sentido, los animo a perseverar en este particular servicio a la unidad de la Iglesia Universal. A perseverar en questo vostro peculiare servizio alla unità della Chiesa universale. El segundo aspecto que señaló el Papa Francisco fue el de la transparencia. Sobre este tema indicó que en los últimos años la Santa Sede ha dado pasos notables para garantizar que los servicios prestados a la Iglesia Universal y a la sociedad en general por sus diversos dicasterios, instituciones y oficinas se lleven a cabo con adecuada transparencia. Y afirmó que los escándalos financieros provocados por la falta de vigilancia y transparencia dañan el buen nombre de la Iglesia y ponen en discusión la credibilidad de la propia fe, alentándolos en su compromiso de continuar ayudando en las obras de caridad del obispo de Roma. El Papa les agradeció por las medidas adecuadas de transparencia que esta fundación adoptó con el fin de contribuir a la construcción del reino de Dios. Y durante una audiencia concedida en la mañana del sábado 22 de abril al alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, Francisco manifestó su gratitud a los lisboetas por ser acogedores, por poner ilusión en esta apertura del corazón y les deseó lo mejor. Que Dios los bendiga en serio, dijo, y les dé la fuerza para seguir adelante.
Recordamos, la JMJ se realizará del 1 al 6 de agosto de este año. El Papa recibió a representantes de la Catholic Extension Society, una organización estadounidense que trabaja para llevar ayuda a las zonas más pobres del país. Además, ha dado su aporte allí donde los huracanes han dejado a su paso muerte y destrucción. Esta organización, aprobada por Pío X en 1907, aporta apoyo y fondos a las diócesis misioneras más pobres de Estados Unidos. Uno de los países que ha ayudado a la organización es Puerto Rico, que ha sufrido huracanes en el 2017 y en el 2022. Vi ringrazio anche del prezioso contributo sia a livello eclesiale che civile per la ricostruzione a Puerto Rico. También les agradezco su valiosa contribución, tanto eclesial como civil, a la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes y terremotos que han devastado la isla en los últimos años. Y de nuevo felicito a la hermana Norma Pimentel, galardonada con el Premio Espíritu de Francisco, por su servicio a tantos hombres, mujeres y niños que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Esa frontera es caliente, en busca de un futuro mejor. In cerca di un futuro migliore. Francisco acogió con satisfacción la preocupación pastoral de la Iglesia por las víctimas de la actual cultura del despilfarro. De este modo, señaló, su voz puede ser escuchada y la sociedad en su conjunto puede beneficiarse, y animó a la Catholic Extension Society a seguir expresando el estilo de Dios que, reiteró, nunca es distante, distanciado o indiferente. Al contrario, es un estilo de cercanía, compasión y ternura. Ascoltare e includere le esperienze e le prospettive di tutti. Escuchar e incluir las experiencias y perspectivas de todos, especialmente de los marginados de la sociedad, enriquece la vida y el ministerio de la Iglesia, porque la Iglesia es como un gran tapiz, hecho de muchos hilos individuales que proceden de diferentes pueblos, lenguas y culturas, pero que el Espíritu Santo teje en la unidad. Provengono da popoli, lingue e culture differenti, ma sono intessuti in unità dallo Spirito Santo. En efecto, afirmó por último Francisco, el Espíritu crea la unidad, armonizando la multiplicidad de los miembros del cuerpo de Cristo y la diversidad de sus dones.